todas y a todos. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, en modalidad semipresencial. Saludo con gusto a las senadoras y los senadores presentes, también a quienes nos acompañan a distancia y a quienes estuvieron muy puntuales, nos dejaron su asistencia, fueron a otra reunión y en un momento se integran. A los medios de comunicación y especialmente al canal de Congreso que nos permite llegar a todas y cada uno de los hogares de los y las mexicanas. Les informo que la convocatoria y el proyecto de orden del día para esta reunión se remitió con anticipación a sus correos institucionales y se publicó en tiempo y forma en la Gaceta Parlamentaria. Por tal motivo, solicito amablemente a la senadora Simey Olvera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, tenga a bien realizar el pase y asistencia y la declaración de quórum respectivo de ambas comisiones para llevar a cabo esta reunión. Con mucho gusto, senadora presidenta Margarita Valdés. Buenos días a todas y a todos en este jueves también legislativo. Vamos a pasar la lista por la Comisión de Gobernación, comenzando con la presidenta Lilia Margarita Valdés. Presente. Gracias. Senador Néstor Camarillo. Presente. Gracias. Senadora Olga Patricia Sosa Ruiz. Me parece que está conectada la senadora Olga Patricia. Presente, sí estoy, gracias. Gracias. Senadora Verónica Noemí Camino Farjat. La senadora Camino se encuentra conectada. Senadora Laura Itzel Castillo Juárez. Presente. Gracias, senadora. Buenos días. Senadora Enrique Insunza. Presente. Senadora Almanaí González Hernández. Senadora Almanaí González. Senadora Sandra Luz Falcón Venegas. Presente. Senadora Araceli Saucedo Reyes. Gracias, presente. Hola, senadora, buenos días. Senador Ricardo Anaya Cortés. Presente. De manera presencial, feliz cumpleaños nuevamente, senador. Ayer, gracias. Ayer fue su Ayer felicidades. le celebramos. Senador Marco Cortés Mendoza. Senador Marco Cortés. Senadora Laura Esquivel Torres. Senadora Claudia Edith Anaya Mota. Senadora Claudia Edith Anaya Mota. Senadora Karen Castrejón Trujillo. Muy buenos días a todas y todos presentes. Gracias, senadora. Senadora Ana Karen Hernández. Buen día a todas y a todos, presente. Gracias, senadora Ana Karen. Se informa que hay un registro de 10 senadoras y senadores, por lo que hay quórum en la Comisión de Gobernación. Damos paso a la lista de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Senadora Simey Olvera Bautista, la de La Voz, presente. Senador Luis Alfonso Silva Romo. Está conectado. Senador Luis Alfonso, está levantando la mano para que constate que está en asistencia. Senador Javier Corral Jurado. Ya vimos en pantalla el senador Luis Alfonso Silva. Senadora. Perdón, presente. Gracias. Senadora Mariela Gutiérrez. Presente. Gracias. Senadora Cintia Ileana López. Presente, presidenta. Gracias, senadora. Senadora Nora Rubalcaba Gámez. Presente. Puntual, como siempre, también. Senadora Olga Patricia Sosa. Buen día, presente. Gracias. Senadora Lorena Ivette Valles. Buenos días, presente. Gracias. Senador Ricardo Anaya Cortés. Presente. Gracias. Senador Pablo Guillermo Angulo Briceño. Senador Pablo Angulo. Senador Rolando Rodrigo Zapata Bello. Presente. Gracias, de manera presencial. Senadora Ana Karen Hernández Aceves. Presente y feliz cumpleaños al senador Anaya, un abrazote.
Gracias, senador Clemente Castañeda. Le informo, presidenta. Me comentan que Pablo Guillermo Angulo, el senador, escribió presente aquí a través de la web. Entonces, le informo, presidenta, que contamos con la presencia de 11 senadoras y senadores presentes. En consecuencia, existe quórum legal para llevar a cabo esta reunión. Muchas Presidenta, gracias. ¿me escucha? Sí, díganos. Señor Marco Cortés, aquí presente. Gracias, senador Cortés. Bienvenido en forma Con mucho gusto. virtual. A sus órdenes. Gracias. Saludos a todos, buenos días. Buenos días. Buen día, presidenta. Perdón, la senadora, yo, Verónica Camino también, y voy en camino al Senado para estar presencialmente por la lista de asistencia. Gracias. Gracias, senadora. Aquí estamos. Muchas gracias, senadora Simei. Habiéndose constatado el quórum legal, damos inicio a la reunión extraordinaria de estas comisiones unidas, siendo las 10:20 horas con 03 minutos del día jueves 27 de febrero de 2025. El proyecto de orden del día para esta reunión les fue entregado en tiempo y forma a las y los integrantes de ambas comisiones, vía correo electrónico y por los diversos canales de comunicación, por lo que le solicito a la senadora Simei Olvera someta a consideración la dispensa de la lectura del orden del día y en el mismo acto consulte a las y los senadores la aprobación del orden del día. Con gusto, presidenta, consulto si se dispensa la lectura de la aprobación del orden del día. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Por la negativa, abstenciones. Mayoría por la afirmativa, senadora presidenta. Gracias, senadora. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el relativo a la aprobación del acta de la reunión anterior. ¿Sí? Sí. Les pedimos, por favor, apagar su micrófono a quienes estén conectados. Gracias. Dicha acta fue distribuida en tiempo y forma a las y los integrantes de ambas comisiones vía correo electrónico. En consecuencia, solicito a la senadora Simei someta a consideración de las y los integrantes de estas comisiones unidas la dispensa de la lectura del acta de la reunión anterior y en el mismo acto consulte si se aprueba el acta referida. Por instrucciones de la presidencia, se somete a consideración la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. En sus pantallas, por favor. Gracias. Por la negativa, abstenciones. Se aprueba el acta por mayoría, presidenta. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos primera, a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, y se reforma la fracción 15ª del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Antes de iniciar con el análisis y discusión del dictamen, estas presidencias informan que, de conformidad con el acuerdo aprobado por las juntas directivas de estas comisiones, el cual establece las reglas para el debate y discusión del dictamen ya mencionado, y mismo que les fue remitido a sus correos institucionales, procederemos a la etapa de posicionamientos que, tal y como lo establece el numeral 2 del resolutivo séptimo, serán por un tiempo de hasta 10 minutos, si quieren menos, en el siguiente orden: Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Grupo Parlamentario de Morena. En este sentido, se concede el uso de la palabra a quien lo esté solicitando, y quiero pedirle a la senadora Simei que tomemos nota de quienes, ya sea en forma presencial o en forma habitual, nos hagan saber que quieren hacer uso de la voz. Con gusto, presidenta. Si
nos Ayuda. pasan los nombres de quien quiera participar por cada uno de los partidos que mencionó la presidenta. Y aprovecho para saludar y agradecer la presencia física del senador Emanuel Reyes Carmona. Ya había llegado, nada más. Sí, muchas gracias. Ya lo habíamos anotado. Y si puedo constar asistencia, presidenta, secretaria Anaí González de Morena. Gracias, senadora. Tomamos en cuenta tu asistencia. Gracias. Por el Partido Verde se le informa, presidenta, la senadora Karen Castrejón Trujillo. Por el Partido Acción Nacional, el senador Ricardo Anaya Cortés. Y por el Partido Revolucionario Institucional, el senador Rolando Zapata. ¿Qué, Karen? ¿Qué inicia? Comenzamos con el Partido Verde Ecologista de México con la senadora Karen Castrejón Trujillo, hasta por 10 minutos. Adelante, senadora. Muchas gracias, presidentas. Muy buen día. En el Partido Verde lo hemos dicho y estamos convencidos de que la democracia es la mejor forma de gobierno porque pone el poder en las manos de la ciudadanía. El pueblo quita, el pueblo pone, y por eso quienes tenemos el alto honor de ocupar puestos de elección popular no podemos olvidar que nuestra responsabilidad es servir a la gente. Somos conscientes de que en cualquier Estado de Derecho la transparencia y la rendición de cuentas son pilares de la democracia. Asimismo, la eficiencia gubernamental es un imperativo para hacer más con menos y poner a las instituciones al servicio del pueblo de México. Por ello, hace algunos meses acompañamos la iniciativa de reforma constitucional del entonces titular del Ejecutivo Federal para llevar a cabo una simplificación orgánica de diversas instituciones del Estado mexicano. Una de las modificaciones institucionales que aprobamos fue la extinción del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI, con la finalidad de simplificar el ejercicio de los derechos a la información y de protección a los datos personales, y sobre todo para que sean menos costosos para la ciudadanía. Y en tal sentido, el dictamen que nos ocupa el día de hoy constituye la legislación secundaria de dicha reforma constitucional, armonizando sus disposiciones en 3 nuevos ordenamientos legales. En primer lugar, la expedición de una nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que regirá las atribuciones de los sujetos obligados que sustituirán al INAI en el ejercicio de las facultades constitucionales que tenía dicho organismo y que ahora se convertirán en organismos garantes del derecho a la información. Este, es un cambio fundamental en materia de simplificación administrativa, pues se aprovecharán las capacidades y especialidades de cada institución pública para responder a las necesidades ciudadanas en materia de transparencia y acceso a la información. Asimismo, se propone instaurar una verdadera política pública en materia de transparencia y acceso a la información, así como un sistema nacional de acceso a la información pública. De manera destacada, se creará un órgano desconcentrado en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, denominado Transparencia para el Pueblo, que desempeñará la alta responsabilidad de velar porque se respete el derecho humano a la información y se cumplan las reglas sobre transparencia gubernamental. En segundo lugar, se propone expedir una nueva Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que igualmente atiende el mandato constitucional de simplificación administrativa y asigna facultades a instituciones ya existentes en materia de protección de datos personales. Y en tercer lugar, se expide una nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que fortalece las reglas para proteger los datos personales de la gente en sus relaciones entre privados. Se trata entonces de información sensible cuya protección debe ser garantizada en atención a los derechos de la intimidad y sobre todo a la seguridad, evitando el uso malicioso de datos personales de los que todas y todos somos titulares. Finalmente, se propone reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a fin de fortalecer a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en dichas materias.
En resumen, consideramos que se trata de un dictamen que acata los mandatos contenidos en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación orgánica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre del 2024, por lo cual este Senado de la República ratifica su compromiso con el orden constitucional. Por ello, las senadoras y senadores del Partido Verde votaremos a favor de este dictamen de la iniciativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, porque al igual que ella, refrendamos nuestro compromiso con la transparencia, la protección de los derechos humanos y, por supuesto, tan importante, la eficiencia gubernamental. Muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias, senadora Karen Castrejón, por parte del Partido Verde Ecologista de México. Damos la palabra para fijar posicionamiento a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional al senador. Entiendo que está en las dos comisiones. No. ¿Solo en la nuestra? En la de usted, presidenta. Muy bien, muchas gracias. El compañero Néstor es el que está en Gobernación y ¿Estamos hablando por Gobernación? Sí. Pero No. ahorita por solo ambos. es por Gobernación. La que quieran. Por la que gusten, por eso, si gustan dividir el tiempo o bien utilizar los 10 minutos. Pues 5 minutos, o menos. si me permite aquí mi compañero, Sí. me aviento 5 minutos y luego. Muy luego bien, nos parece senador bien. Rolando Zapata, entonces tiene el uso de la voz por parte de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Adelante, senador. Muchas gracias, distinguidas presidentas, compañeras, compañeros senadores presentes y conectados por la vía remota. Nos ocupa en este momento el análisis, discusión y posicionamiento respecto a 3 ordenamientos nuevos que surgen a partir de una reforma constitucional previa. Son 300 y tantas cuartillas que contiene información y datos específicos respecto a este nuevo andamiaje, llamémosle así, vinculado a la materia de transparencia y rendición de cuentas. La posición del Partido Revolucionario Institucional es coincidente con lo que fue la posición en el momento que se analizó y se discutió el tema relativo a la desaparición de los organismos públicos autónomos. Por eso me referiré en el ámbito general, más que particularizar a artículos o contenidos que algunos en forma y fondo pudieran estar bien, algunos en forma y fondo pudieran estar mal, pero desde nuestro punto de vista, la plataforma o el sustento que da origen a este andamiaje jurídico de estos 3 instrumentos se encuentra viciado. Y viciado desde una perspectiva, lo reconocemos, no jurídica, porque ya existe una norma constitucional que le da cauce. Viciado desde nuestro punto de vista en un concepto de legitimidad democrática. Me explico. En el Partido Revolucionario Institucional creemos en la democracia y creemos que la democracia de nuestros días hace necesaria la figura de pesos y contrapesos. Y parte de esos contrapesos durante muchos años, durante muchas décadas, en lo que es la ruta histórica de nuestro país, estuvieron depositados precisamente en expresiones de la ciudadanía, en expresiones ciudadanas, que dieron cauce a los organismos públicos autónomos. Vaya, que el gobierno en determinados temas no sea juez y parte. Que el gobierno no sea juez y parte. Y uno de esos temas fue precisamente el de la transparencia, el que los ciudadanos pudieran acudir con toda libertad a un organismo autónomo, ajeno al gobierno en turno, para poder solicitarle información de cualquier asunto de la cosa pública,
partiendo de la base que los asuntos públicos no son propiedad del gobierno, los asuntos públicos son de toda la gente, de todo el pueblo. Y eso fue un esquema que se perfeccionó durante muchos años. Más allá de hablar de los defectos, virtudes, aciertos o errores de los organismos públicos autónomos, nosotros nos referimos a lo que era su esencia. Su esencia era el reconocimiento a la lucha ciudadana y a la visión de que los ciudadanos pudieran requerir información. Ese esquema permitió de manera muy concreta que se diera una participación ciudadana en la lucha contra la corrupción, porque muchos de los casos que se hicieron públicos provinieron precisamente de solicitudes de información. Esa es la visión general que nosotros tenemos. Nosotros creemos que no es sano ni para el mismo gobierno, ni para el mismo sistema, ni para la misma visión de gobierno tener en casa a quienes deban de revisar los asuntos que están sucediendo en todas las dependencias. Esta es una apuesta o una secuencia que hace el gobierno en turno, una secuencia a una visión de gobierno que nosotros, como senadoras y senadores del PRI, no compartimos, y por eso, en su momento, por la necesidad de pesos y contrapesos en toda democracia moderna y la eliminación en su momento y la secuencia que se está dando con estos ordenamientos, es que en su momento votamos en contra y hoy, de manera congruente y consistente, así también votaremos en contra. Muchas gracias, distinguidas presidentas. Gracias, senador. Agradecemos su participación, senador, siempre tan diplomático. Le agradecemos y concedemos el uso de la palabra para fijar posicionamiento al grupo, por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y entiendo que por las dos comisiones, perdón, tiene razón, va primero el compañero por parte de la Comisión de Gobernación para fijar también posicionamiento el senador Néstor Camarillo Medina, que también es secretario de la misma. Adelante, senador, y una disculpa. Muchas gracias. Suscribo lo que dice mi compañero senador Rolando Zapata. Vamos a votar en contra. Hoy lo digo con muchos datos. Estos no son otros datos, estos sí son los verdaderos datos. De lo que antes tanto le criticaban al PRI cuando gobernábamos, porque el oficialismo, cuando era oposición, exigía la rendición de cuentas. Utilizaban al INAI para realmente tratar de exhibir también los excesos de los gobernantes. Y hoy es todo lo contrario. Hoy, pues parece que ya se olvidó que esta herramienta, claro que le servía a la gente, le servía a los ciudadanos. Hoy de un plumazo, pues, se borra y se deja lo que conviene. Entonces, al desaparecer un órgano tan importante, el único mensaje que le mandan a los ciudadanos es que están ocultando cosas y están protegiendo al Ejecutivo. Lo más grave de esta iniciativa es que se plantea un modelo en el que las mismas oficinas de gobierno se autoevalúen o sean transparentes. Nos han querido vender una idea de que esto es un gobierno abierto, de que es un gobierno del pueblo, pero al final del día todo está bajo su propio control. Entonces, pues ni abierto ni del pueblo. Los datos siguen siendo otros datos, pero vamos a hablar más coloquialmente para que se pueda entender. Es como un ratón cuidando el queso, en pocas palabras. Así de grave está. Entonces, hoy es conveniente esconder lo que no quieren que el pueblo de México sepa. Recordemos nuevamente, lo digo, cuando gobernaba el PRI, cómo se despotricaban contra el PRI por esconder la información, por ocultar la información. Entonces, hoy vuelvo a repetir, es totalmente todo lo contrario. Entonces, además esta reforma
le abre la puerta a que las reservas se extiendan por años sin límite, repitiendo el argumento de que no es el momento de revelar la información. Lo que en realidad está logrando es un bloqueo perpetuo o un carpetazo institucional a cualquier expediente que les pueda incomodar. Y si alguien decide apelar, se encuentra con la Contraloría Local y la Secretaría Anticorrupción, organismos que no son más que una extensión del mismo poder que controla la información. Así el ciudadano queda totalmente desprotegido, sin opciones reales de acceso a la verdad. Y lo más indignante es que en el pasado el INAI fue el gran defensor de la transparencia, el árbitro independiente que exigía a los gobiernos revelar lo que hoy no se quiere revelar. Hoy esa autonomía, hay que decirlo claro, simplemente ya se perdió. Y la vigilancia se ha quedado en manos de quienes tienen algo que esconder, desafortunadamente. El impacto en los derechos de los ciudadanos es muy claro. Esta reforma recorta la protección a los datos personales y reduce las herramientas del pueblo para exigir la rendición de cuentas. Se pinta como un compromiso con el pueblo, que en realidad es una burla, un retroceso en lo que hemos avanzado en materia de transparencia. Recuerdo en su momento muchos de los actuales funcionarios celebraban los golpes de transparencia del INAI, defendiendo cada pequeño triunfo hacia una mayor apertura. Hoy, con el poder en sus manos, se está demostrando que nada como llegar a la silla presidencial puede cambiar de parecer. La ley de reserva ahora es tan flexible que cualquier dato que incomode al gobierno puede ser escondido sin mayor justificación. Proyectos federales, obras públicas, contratos millonarios, todo va a quedar en la oscuridad. Lo que antes era exigido por el pueblo, hoy es resguardado por el gobierno bajo el pretexto que todo es estratégico. Y como ya lo mencionó el senador Rolando Zapata, nuestro voto va a ser en contra. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Néstor Camarillo, del Grupo Parlamentario del PRI. A continuación, y entendemos que va a fijar el posicionamiento por parte de las dos comisiones a la que pertenece el senador Ricardo Anaya Cortés por parte del PAN. Adelante. Muchas gracias. Con el permiso de ambas presidentas. En el PAN estamos haciendo un esfuerzo serio por estudiar cada asunto a profundidad y votar de manera correcta. Nos preocupa mucho lo que hoy estamos discutiendo porque creemos genuinamente que el país está transitando, está caminando hacia un régimen de corte autoritario, en donde el poder queda ampliamente concentrado. Y yo sé que hay mucha gente que dice que esto no es grave, que hay ejemplos como el de Singapur, en donde bajo un régimen autoritario hubo enorme crecimiento económico. El problema es que por cada caso, como el de Singapur, hay cientos de casos como los de Zimbabue, como Venezuela, como Siria, como Sudán, como Nicaragua, como Cuba. Es decir, prácticamente siempre los regímenes autoritarios terminan en el colapso, particularmente en el colapso económico. ¿Qué es lo que hoy está sucediendo en México? Un partido político o un movimiento saca el 54% de la votación, lo cual quiere decir que prácticamente la mitad de la gente votó por ellos, pero el otro 46%, que es casi la otra mitad, no votó por ellos. Pero a través de una serie de argucias legales y de artimañas que francamente no son éticas, se hicieron del 75% del control del poder legislativo. O sea, con el 54% de los votos controlan el 75% del poder legislativo. Con ese control promueven una reforma judicial. Entonces ya no solo tienen el control del poder ejecutivo, ya no solo tienen el control del poder legislativo, sino que ahora ya también van, y esto se va a materializar en junio, por el control total y absoluto del poder judicial. ¿Y qué quedaba todavía fuera de su control? Pues los organismos constitucionales autónomos. Y hoy estamos justamente discutiendo las reformas que derivan de la desaparición de este organismo autónomo que era el INAI.
por definición, y esto no es exclusivo ni de México, ni del año 2025, en cualquier momento de la historia, en cualquier país del mundo, los gobiernos tienden a no querer transparentar cierta información. El INAI era justamente un órgano autónomo, independiente del gobierno, al que el ciudadano podía acudir para decirle: INAI, el gobierno no me quiere entregar esta información, y entonces el INAI, que no dependía del gobierno, intervenía para entregar esa información, y el INAI servía, y el INAI era incómodo para los gobiernos independientemente del partido. Les pongo ejemplos. Cuando el presidente era Calderón, gobernaba el PAN, el gobierno no quería entregar la información completa de las fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas. El INAI obligó al gobierno de Calderón a entregar esa información. Cuando el PRI gobernaba en tiempos de Peña Nieto, no quería el gobierno entregar la información relativa a la estafa maestra, este megafraude de más de 5,000 millones de pesos, y fue justamente el INAI el que obligó al gobierno de Peña a entregar esa información. Y lo mismo cuando gobernaba Morena, en tiempos de López Obrador, el INAI no quería entregar la información relativa al megafraude de Segalmex, probablemente todavía mayor que el de la estafa maestra, y fue el INAI el que obligó a entregar la información al gobierno de López Obrador. Es decir, el dilema ante el cual hoy nos encontramos es muy sencillo. Va a haber momentos, independientemente del partido en el gobierno, en el que la autoridad no quiera entregar cierta información. Vamos a pensar que un ciudadano quiere saber cuánto nos gastamos aquí en el Senado en sueldos de senadores, cuánto nos gastamos en comida para los senadores y senadoras, cuánto se gasta en los viajes. Es normal que haya una tendencia a no querer entregar esa información, pero si no la quiere entregar el gobierno, sea el legislativo, en este caso el Senado, o el ejecutivo que no quiera decir cuánto costó una obra, por qué se le asignó a ese proveedor, el que exista un órgano autónomo que obligue a la autoridad a entregar la información es en beneficio de la gente. ¿Cuál es hoy el dilema? El dilema es quedarnos con el esquema que fue incómodo para todos y que funcionó para los ciudadanos, es decir, un INAI autónomo independiente, o transitar hacia un nuevo esquema, que es el que nos están proponiendo, en donde ya no existe el INAI como organismo autónomo. Ahora le pides al gobierno la información, y si el gobierno no te la quiere dar, acusas al gobierno con el mismo gobierno. O sea, lo que están planteando es un absurdo, es un sinsentido. Será ahora, como ya se dijo, el gobierno juez y parte. El gobierno te responde: no te quiero dar la información, y si no te parece, no te preocupes, puedes apelar esa decisión, vuélvemela a pedir al mismo gobierno. Y obviamente el gobierno, en la segunda instancia, cuando sea información verdaderamente sensible, verdaderamente delicada, va a volver a negar la información. Esto es un asunto de absoluto sentido común. ¿Queremos que el gobierno sea juez y parte? Yo creo que el sentido común dice que claro que no. ¿Queremos que haya un órgano autónomo, independiente del gobierno, al que podamos acudir para obtener la información que el gobierno no nos quiere dar? Yo creo que sí. Y si funcionó cuando estaba el PAN, cuando estaba el PRI, cuando estaba Morena, si ese órgano fue incómodo para el PAN, para el PRI, para Morena, ¿por qué desaparecerlo? Pues termino como empecé, porque estamos en un tránsito, en un camino hacia un régimen de corte autoritario, porque están concentrando el poder, porque hoy Morena controla el ejecutivo, el legislativo, el judicial, va por el control de los órganos autónomos. Y es cierto, hay garbanzos de a libra como el caso de Singapur, pero hay cientos de ejemplos como Siria, como Sudán, como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba, como Zimbabue, donde una vez que el poder está concentrado, la corrupción aumenta, termina colapsando la economía, y eso no le conviene a nadie. Por sentido común, porque estamos convencidos de que esta reforma no es un paso hacia adelante,
Por eso vamos a votar en contra. Es cuanto, presidentas. Muchas gracias, senador Ricardo Anaya, con el posicionamiento de Acción Nacional. A continuación se concede el uso de la palabra para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Morena a la senadora Nora Rubalcaba Gámez. Adelante, senadora. Muchas gracias, senadora. Primeramente, quiero reiterar el compromiso no solo de los representantes populares de Morena, sino de varios actores que estamos comprometidos con el principio de legalidad. Y es bajo esas reglas, bajo esas leyes ya establecidas, que quienes hemos transitado en la lucha hemos aprendido a luchar incluso contra el mismo sistema. Y estamos aquí porque todo aquello que podamos transformar y que podamos cambiar para que derive en un beneficio mejor para la población, hemos de hacerlo. Así nos enfrentamos al fraude electoral de 88, así transitamos hacia la democratización del Estado mexicano y así nos enfrentamos a las elecciones en 2006. Y así pedimos el voto por voto, casilla por casilla, exigiendo un ápice de apego a la legalidad de quienes gobernaban. Quiero concluir con esto, que cuando hablamos nosotros de luchar porque las cosas cambien de manera radical, es decir, cuando buscamos que se estableciera un Congreso Constituyente, lo hicimos confiados en una plataforma política. Las 18 reformas constitucionales que había planteado el entonces presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en aquel histórico 5 de febrero, las llevamos a la población. Y lo recuerdo, por si a alguien ya se le olvidó, en cada plaza pública la pregunta de la doctora Claudia Sheinbaum, hoy presidenta de la República, era el cuestionamiento a la población. ¿Queremos que regrese la corrupción o queremos que continúe la transformación? Y una de esas propuestas de la agenda legislativa que nosotros llevamos en territorio fue desaparecer la duplicidad de funciones. Porque el pueblo se pregunta, ¿y en qué se gastan nuestros impuestos? ¿En qué nos los devuelven en bienestar? El licenciado Andrés Manuel implementó una política social y económica que derivó en un beneficio social para esas personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad. Y lo hizo a través de la austeridad, a través del combate a la corrupción, y dentro de la austeridad, cuando empezaron a desaparecer algunos puestos, algunas direcciones adjuntas y algunas posiciones que solamente tenían elevadísimos salarios, pero que no tenían una función sustancial, fue lo primero en desaparecerse, en congelarse esas plazas. Y cuando entra al estudio justamente de los organismos autónomos, esto es lo que se encuentra, duplicidad de funciones. Además, que no lo voy a repetir, de que varias instituciones derivaron en corrupción. Y una corrupción que era escandalosa, tan escandalosa como aquella partida secreta que se le llegó a descubrir al revolucionario institucional y que al menos en mi estado, cínicamente los legisladores dijeron, ya no existe la partida secreta, desapareció, ahora se llamaba partida privada. Pero era cientos de millones que de manera discrecional se podían utilizar y que no se rendían cuentas al respecto. La exigencia de transparencia y de rendición de cuentas es una exigencia de la población, una población que cada vez participa más en los asuntos políticos. Y entonces, esa transparencia y ese compromiso con la rendición de cuentas también tiene que ver con la honestidad, con el profesionalismo. Lo que para algunos es concentración del poder, para nosotros es justamente el hecho de que podamos ser austeros y canalizar recursos a otras necesidades y a otras prioridades que tiene la población. Por eso quiero decirles que ni en esta asamblea ni en las plazas públicas despotricamos en contra de. Hacemos un análisis, hacemos un diagnóstico, lo sometemos a la consulta popular y es el pueblo el que nos mandata. Entonces, no es la concentración, no es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial en manos de un solo partido. Lamentablemente para la derecha,
Es el poder legislativo representando al pueblo. Es el poder ejecutivo al servicio del pueblo. Y muy pronto tendrá un poder judicial también al servicio del pueblo. Es decir, se acabaron los privilegios. Se acabó la concentración del poder. Ahora estamos por emitir 3 legislaciones que van a regular la transparencia, que no desaparece, únicamente cambia y se adscribe a esa nueva secretaría que hemos votado, que es de anticorrupción y de buen gobierno. Y aprovecho para hacer un llamado a las legislaturas de los estados para que a la brevedad cambien sus constituciones locales y también comiencen a regular la desaparición de estos institutos de transparencia que existen en todas las entidades federativas. ¿Para qué? Para que exista una canalización de esos recursos a las necesidades reales de su población y un consejo para los gobernantes que puedan escuchar cuáles son las necesidades y las prioridades que hay que atender. Veo que las exposiciones de quienes votarán en contra se basan en meras suposiciones. Creen que van a suceder cosas que sí, seguramente sucederían si ellos estuvieran en el poder. Pero afortunadamente hoy hay un compromiso de una gran mayoría con responderle al pueblo. Y si no le respondemos al pueblo, él tendrá la facultad de que así como nos puso, así nos va a quitar. Estamos bajo el escrutinio de la población y lo que hemos de promover es cada vez una participación más activa de la sociedad civil organizada y de los individuos que logren participar. Se expedirán estas 3 leyes. En el periodo pasado legislativo aprobamos las reformas constitucionales y quedaba pendiente la legislación secundaria. Hoy le cumplimos al pueblo de México justamente votando para que se expidan esas 3 leyes, se hagan las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública y que continuemos en la vía de la transformación tal como lo mandató el pueblo de México en las urnas el pasado 2 de junio. Agradecemos a la senadora Nora Rubalcaba por el posicionamiento del grupo parlamentario de Morena. Con la anterior participación damos por concluida la etapa de posicionamientos y también aprovecho para darle la bienvenida a la senadora Verónica Camino Farjat, que se incorpora de manera física, aunque ya estaba también registrada de manera virtual. Han solicitado rectificación de hechos el senador Ricardo Anaya y tiene… Para el debate. Todavía no estamos en la parte del debate, vamos a rectificación de hechos. Yo no quería hablar, pero ahorita sí. En el debate. Sí. Ok, muy amable. ¿En hechos o en el debate? En rectificación de hechos. Ok, entonces tenemos 2 rectificaciones de hechos. Había solicitado el senador Ricardo Anaya hasta por 2 minutos. Adelante. Gracias, presidenta. Seré muy breve. El único argumento de fondo que yo he oído aquí para desaparecer al INAI, es decir, que ya no exista un órgano independiente al que el ciudadano pueda acudir cuando el gobierno no quiera entregar información, el único argumento que he escuchado es el de la austeridad. Y me parece que ese argumento es pues absolutamente falaz, inaplicable, creo tramposo por 2 razones. La primera razón, porque lo único que van a hacer es transferir gran parte de los recursos materiales, humanos, que hoy tiene el INAI a una secretaría dentro del mismo gobierno para realizar esas funciones. Pero segundo y más importante, ¿cuánto costaba el INAI? Costaba el 0.01% del presupuesto. Es decir, si el presupuesto federal fueran 100 pesos, el INAI costaba 1 centavo, no 1 peso, 1 centavo, 0.01% del presupuesto. Entonces, en serio, por ahorrarnos el 0.01% del presupuesto, vamos a acabar con la posibilidad de que un órgano autónomo, independiente del gobierno, pueda ser el árbitro
y vamos a transitar a un modelo donde el gobierno es juez y parte. Le pides la información al gobierno y si el gobierno no te la quiere dar, pues es el mismo gobierno el que te resuelve en segunda instancia si tienes o no derecho a obtener esa información. No aplica el argumento de la austeridad, es un ejercicio de concentración de poder que estoy convencido no le beneficia al país. Si le beneficiara, votaríamos a favor. Votamos en contra porque perjudica. Es cuanto. Gracias, senador. Para rectificación de hechos, también el senador Rolando Rodrigo Zapata Bello. Adelante, senador. Hasta por 2 minutos. Muchas gracias. En primer lugar, reiterar la disposición de nuestro partido a siempre tener una discusión de altura, de debate. Nosotros no venimos aquí ni a agradar a nadie, ni a agredir a nadie. Venimos a fijar posición. Y esa posición es en el sentido de planteamientos conceptuales basados en política, en teoría general del Estado, no en supuestos, no en suposiciones, y lo digo concretamente por la expresión que aquí se ha hecho respecto al posicionamiento del por qué íbamos a votar en contra. No sé si no se entendió o simplemente fue una expresión general. No voy a reiterar, porque no tengo el tiempo, el posicionamiento en contra del PRI. Creo que fue claro, concreto, pero sí puntualizo 2 cosas. Uno, se habla ahorita de una partida secreta. Yo sí había oído algo de eso, pero la verdad no recuerdo exactamente, estaba yo chico. Pero yo sí puedo decir que fue el PRI quien impulsó precisamente en las cámaras legislativas la transformación del sistema político para garantizar que existieran estos organismos públicos autónomos que luego fueron desaparecidos, y que fue el PRI quien en mesas conjuntas con diferentes partidos políticos en una construcción plural impulsó la transformación democrática en nuestro país, garantizando espacios de las diferentes expresiones, etcétera. Yo reconozco y respeto mucho al Movimiento de Regeneración Nacional, pero algo les quiero decir: el pertenecer a un partido político o a un movimiento político no garantiza que todos y cada uno de quienes se dicen estar en el movimiento preserven y conserven los principios del propio movimiento. Por eso yo digo, a la propia presidenta de la República le convendría que esos pesos y contrapesos existieran para garantizar que los principios de su movimiento sean atendidos por todos los funcionarios. Es cuanto. Tiempo, Sí. senador. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, senadora Simey. Vamos a pasar, y si se quieren anotar los senadores y las senadoras a la discusión en el debate, en lo demás, mientras lo piensan y se anotan, yo quiero puntualizar 2 cosas. Y sobre todo a la sociedad civil que nos ve y nos escucha, y si no lo está haciendo ahorita, lo va a hacer posteriormente. Una de las cosas que ha motivado para que este país se sobreviva a tanta catástrofe económica, social y política es la confianza. Este pueblo confía en que un día, y que ya llegó, esto va a cambiar. Y no son otros datos ni son cosas que se inventen o que se supongan. Nada más les digo, pueblo de México, revisen el número de viajes que hicieron en el INAI sus funcionarios en los últimos 4 años, estando en el INAI, con decirles que más viajes que las 2 cámaras juntas. 2, así de simple. Los viajes a Ámsterdam y a Alemania y a Francia, ¿a qué iban los del INAI? Tanto a Europa y a Brasil y a todos lados. Tengan la seguridad, pueblo de México, que van a desaparecer las tarjetas personales corporativas. Yo estoy segura de que en esta nueva oficina que se abrió no van a tener tarjetas como no las tenemos nosotros. También tengan la seguridad, pueblo de México, que cuando quieran preguntar cuánto ganamos los senadores y en qué gastamos el dinero, ahí va a estar la información.
no la vamos a ocultar. O cuánto se gastó en el Tren Maya, o cuánto se va a gastar en la Tunal 2 en Durango. Ahí están los datos que se requieren saber. O si una mujer quiere saber cuánto gana el exmarido para proteger a sus hijos con la dieta, la van a tener. No va a desaparecer. No es cierto que vamos a ocultar la información. Y el otro dato, no somos nosotros. Yo tengo toda la vida, y no exagero, escuchando que los que estamos en el ala progresista de México queremos hacer autoritario a México. Nada más alejado de la realidad. Al contrario, hemos luchado toda la vida defendiendo las libertades de culto, la libertad de prensa, las libertades del ejercicio de nuestros derechos. Y como ejemplo, ahora en la mañana amaneció un Twitter de una senadora de oposición diciendo que la ONU no debería estar defendiendo a las mujeres porque esa defensa son ataques a la soberanía nacional, intentos de redefinir la familia y la maternidad, presión para la imposición de medidas de aborto a nivel mundial y que quieren eliminar el sexo biológico. Y no somos nosotros los que queremos hacer esas modificaciones. Ya se imaginarán quién. Y otro dato. En mi querido estado de Durango, en el INAI, la presidenta del Congreso local propuso e impuso a su hermana como presidenta del INAI. Y posteriormente, esa diputada local se hizo diputada federal y no es de mi partido. Son datos precisos que nos han hecho comprometernos con la ciudadanía de que este país tiene que cambiar. Gracias, senadora. Si ya tenemos debatistas. Muchísimas gracias. Es correcto, presidenta. Le informo que el senador Marco Cortés del PAN está anotado para la posición en contra. Adelante, senador. Muchas gracias. Nuevamente, buenos días a todos. Miren, amigos, está claro, como en cada reforma que ustedes están presentando, y me refiero al régimen morenista, lo que están haciendo es llevar a nuestro país a una dictadura. Sé que lo niegan, pero con cada reforma están llevando a nuestro país a un modelo hiperpresidencialismo. Lo que poco a poco se fue logrando de quitarle poder al presidente de la República, haciendo instituciones autónomas, generando contrapesos, equilibrios. Ustedes se han dedicado a destruirlos todos, haciendo que el presidente de la República o la presidenta puedan decidirlo todo. Y aquí, en este caso concreto, yo lamento mucho que se atrevan a decir que es un mandato de la gente, la desaparición del INAI. Yo no me acuerdo que hayan hecho una consulta para preguntarle a la gente si querían que se desapareciera el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Lo que sí me acuerdo y siempre les voy a recordar es que en el Senado de la República el régimen morenista con sus aliados no ganó la mayoría calificada. Burlándose del voto popular, la compraron, la cooptaron, pero no fue con el voto de la gente que hayan podido destrozar el Poder Judicial, desaparecer el INAI y generar lo que hoy están haciendo, que es un hiperpresidencialismo. Presidenta, con todo respeto le digo, es falso que el régimen morenista no oculte la información. A ver, López Obrador, desde que estaba de jefe de gobierno en la Ciudad de México, declaró reservada la información de la construcción del segundo piso. Declararon reservada la información del Tren Maya y del AIFA. Y todas las solicitudes de acceso a la información que se presentaban, se la sacaban diciendo que no existía la información. La total opacidad es una de las características de los gobiernos del régimen morenista. Y por eso, por total convicción y absoluta congruencia, nuestra votación en esta reforma va a ser en contra, porque así lo hicimos cuando desaparecieron el INAI. Ustedes están haciendo, amigas y amigos, y es muy grave lo que dicen,
que si esta reforma estuviera en otras manos o en otro gobierno, a lo mejor podría ocurrir lo que nosotros estamos señalando. Fíjense lo que están diciendo. O sea, lo digo sin conceder, si este fuera un gobierno honesto, entonces esta reforma no podría ser mal usada. Pero si este fuera un gobierno deshonesto, que lo es, entonces sí es una reforma peligrosa, porque no van a transparentar absolutamente nada y se va a prestar a la total opacidad y corrupción. Porque acuérdense ustedes, en el arca abierta hasta el justo peca, y en la absoluta opacidad, pues va a haber una absoluta corrupción. Y eso es lo que están haciendo. Y son varios puntos en concreto por los que nosotros votaremos en contra y además presentaremos nuestro voto particular. Primero, por la concentración de poder que ustedes están haciendo, por trasladar las funciones del INAI que desaparecieron ahora a un ente del Ejecutivo, porque además este ente del Ejecutivo lo nombra directamente el titular del Ejecutivo Federal sin pasar por ningún control parlamentario. Con esto que están haciendo, lo único que van a provocar es que haya más opacidad. Va a haber un conflicto de interés porque van a ser juez y parte. Porque ahora el INAI ya va a ser un órgano de transparencia carnal. Así como ya tienen su fiscal carnal, ahora el órgano dependiente del gobierno de transparencia va a ser el órgano carnal. Y como van a ser juez y parte, pues obviamente el empleado de la presidenta, en este caso, va a cubrir todo y no va a transparentar nada. Esa va a ser su función. No va a ser atender las solicitudes de transparencia de la gente, va a ser cubrir la corrupción de todo el gobierno. Y por eso tienen un claro conflicto de interés, porque serían juez y parte. Yo a ti, gobierno, te pido que me des la información de tu gestión, cómo te estás gastando el dinero, y tú mismo es el que me la das o decides si me la das o si negaban tener la información. Ahora, pues simplemente sin tener un órgano autónomo, no solo van a negar tenerla, ni siquiera van a atender las solicitudes de acceso a la información. Y por si fuera poco, Tiempo, senador. Se ha agotado su tiempo. Perdón, presidenta. Ya se está agotando su tiempo, favor de concluir. Claro que sí, concluyo con mucho gusto. Van a vulnerar la privacidad de los datos, de los requisitos que se ponen para poder solicitar información. Anteriormente, cualquier ciudadano, sin ni siquiera poner sus datos personales para no exponerse a sí mismo o a su familia, podía solicitar información. Ahora lo que van a hacer es que a la gente le dé miedo también, solicitar información por represalias, porque haya persecución, como es un gobierno de corte dictatorial que genera, obviamente, persecución. Por todas estas razones, mi voto y el del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, como lo ha anunciado nuestro coordinador, será, por supuesto, en contra. Es cuanto, presidenta, y muchas gracias por su atención. Gracias, senador. Les informamos que tienen hasta 5 minutos para las participaciones a favor o en contra. Y antes de continuar, reiteramos lo establecido en los resolutivos cuarto y quinto, que hacen referencia a la recepción de los votos particulares y las reservas o adiciones, en el sentido que se recibirán hasta antes de la votación del dictamen. Asimismo, recordamos que el resolutivo sexto del acuerdo aprobado por estas juntas directivas establece que la discusión y votación del dictamen se llevará a cabo en un solo acto, tanto en lo general como en lo particular. Dicho lo anterior, continuamos con la discusión del dictamen y toca el turno de hablar a favor al senador Emanuel Reyes Carmona. Adelante, senador. Muchísimas gracias, presidenta. Presidenta Margarita, muchas gracias. Les agradezco la atención y quiero el día de hoy referirme a diversos planteamientos que han hecho aquí algunos compañeros de la oposición. Yo estoy convencido que están muy molestos porque el día de ayer nuestra presidenta Luisa María Alcalde fijó una postura que posiblemente para ellos resultó inesperada, y es que quienes pertenecemos a este movimiento, el Movimiento de Regeneración Nacional, pensamos más allá.
más allá de lo que hoy ha quedado establecido en el propio dictamen que tiene que ver con las diversas reformas en materia de nepotismo y de no reelección. Alguien pensaría y diría, bueno, pues entonces las y los legisladores de Morena o las autoridades electas van a poder aplicarse estas medidas a partir del 2030, pero con lo que no contaban es la ética, el profesionalismo y sobre todo los ideales y principios de nuestro movimiento. Y por eso nuestra presidenta mencionó cosas muy importantes que tienen que ver con la no reelección en relación a los procesos electorales del estado de Durango y el estado de Veracruz. Es decir, nosotros siempre vamos muy por adelante de la oposición. Y es justamente lo que nosotros estamos visibilizando, la transparencia y la rendición de cuentas. Es decir, que en Morena nos caracteriza siempre nuestros principios: no robar, no mentir y nunca traicionar al pueblo de México. Estos son los principios fundamentales de este movimiento y estos son los principios que motivó a nuestro querido Andrés Manuel López Obrador a luchar toda la vida para poder garantizar lo que nosotros hoy vemos a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Gobiernos que son transparentes, gobiernos que están dándole la cara al pueblo, gobiernos que están gobernando justamente con el pueblo de México. Y debo decir que vergonzosamente hay quienes desde la oposición, a través de solicitudes anónimas, imagínense ustedes, consultaban, por ejemplo, de qué marca era la ropa interior del presidente López Obrador, o cuánto le había costado el abrigo, o los zapatos, o cuánto había gastado de gasolina. La verdad es que cosas sumamente vergonzosas. Por eso yo sí creo que lo que hoy la oposición está protegiendo son las prebendas, las canojias, los privilegios de toda esta estructura que estaba debajo o está debajo de estos órganos supuestamente autónomos y que no dejan de ser privilegios inclusive para la propia oposición. Lo que hoy nosotros estamos justamente avanzando en estas diversas reformas y con la aprobación de estas leyes secundarias de estos órganos garantes es una coordinación efectiva entre la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que asumirá evidentemente la presidencia, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, el Archivo General de la Nación, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el Instituto Nacional Electoral, la presidencia de cada comité de los subsistemas y, por supuesto, el poder invitar a todas y a todos quienes ejercen recursos a una transparencia absoluta. De hecho, debo decirles a todas y a todos ustedes que ya de por sí este Senado de la República y por supuesto las y los senadores estamos obligados a transparentar todo y cada uno de los recursos que están a nuestro alcance. La Presidencia de la República, las instancias, las secretarías lo están haciendo, compañeras y compañeros. Lo que hoy pues no dice la oposición es que hubo falta de transparencia en los gobiernos neoliberales y que justamente ellos decidían qué sí transparentar y qué no transparentar. Hoy vivimos una nueva etapa, una nueva dinámica de transparencia y de ejercicio de los recursos públicos y me parece que mientras nosotros estemos en esta dinámica dándole resultados al pueblo de México, dándole resultados a la gente que nos eligió el pasado 2 de junio, me parece que estaremos cumpliendo con el objetivo que nos trajo a este lugar. Que no quede duda, el gobierno del segundo piso de la Cuarta Transformación se garantiza justamente por la transparencia y por la legalidad. Con o sin la oposición vamos a avanzar en estas reformas que garanticen cumplirle al pueblo de México y también a nuestros representados. Enhorabuena, felicidades a todas y a todos quienes vamos a votar estas diversas reformas porque la transformación sigue su cauce con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Gracias, senador Emanuel Reyes, por la participación a favor y continuamos con el senador Néstor Camarillo en la participación en contra. Adelante. Muchas gracias, presidenta. Pues muy rápido y muy práctico. Primero, dejando muy clara la postura de nuestra bancada, de nuestro partido, el Revolucionario Institucional, nosotros no estamos en contra de la austeridad. Nosotros no estamos en contra de que el gobierno se apriete el cinturón, tenga que hacer ajustes
para que el pueblo se beneficie. Pero también no puede ser un escudo el eliminar instituciones tan importantes como el INAI, para poder decir, bueno, ya lo eliminamos porque ocupábamos más recursos económicos para la gente. Y lo digo porque nosotros, al ser creadores, fundadores, de hace muchos años, desde que yo tengo uso de razón, de programas sociales como Progresa, como el último sexenio se llamó Oportunidades, pues obviamente por eso también aquí en este Senado pues hemos votado a favor. Y entiendo perfectamente, y se lo digo con respeto a mi presidenta de Gobernación, que también hubo exceso de funcionarios en el INAI, y también esos no se pueden ocultar porque ahí están, y porque efectivamente hubo excesos de algunos funcionarios. Pero se tiene que entender perfectamente que así como en todos los gobiernos y como en todos los partidos, hay buenos, hay malos y hay peores. Entendemos perfectamente la posición, pero lo que no se puede entender, como ya lo mencionó el senador también, Emanuel. Por ejemplo, yo me enteré muy joven de las famosas toallas de Fox, cuánto costaban, ¿no? Ahí me enteré porque preguntaron y salieron las toallas, ¿no? Entonces, sí sirve el Instituto de Transparencia. El INAI sí servía, ya no existe, tienen razón, ya lo eliminaron, ya no existe. Pero sí hay que recordar que sí era una institución que sí era transparente, que sí estaba dando resultados, que cada día se iba perfeccionando más conforme iba pasando el tiempo, y que hoy simplemente de un plumazo, con la mayoría que ustedes tienen, pues lo eliminaron. Y hoy en estas, pues bueno, reformas, iniciativas que se están presentando, pues simplemente es un juego de palabras, no se está haciendo transparente, lo dije coloquialmente, es como decirle al ratón que ahora cuide el queso, lo repito, pues no lo va a cuidar. Hay excesos, y no hablo en general de todos, porque seguramente habrá muy buenos funcionarios, pero también hay muy malos funcionarios, y muchos ya fueron, ya los exhibieron en el pasado sexenio. Y eso puede volver a suceder, pero ojo, ahora ya puede haber complicidad, porque ahora es el gobierno quien ahora puede tapar a esos malos funcionarios y puede esconder esas cifras que el pueblo quiere saber. Y también hay que decirlo, es una herramienta para la oposición siempre. Cuando gobernaba el PAN, gobernaba el PRI, pues ustedes lo utilizaban pues para ese golpeteo mediático y demás, y algunas cosas, pues sí, resultaron de malos funcionarios. Entonces, por eso nuestro voto va a ser en contra. Nosotros lo hemos dicho en tribuna, lo hemos repetido una y otra vez, no se puede tapar el sol con un dedo. De verdad no se puede tapar el sol con un dedo. Y claro, seguramente vamos a perder esta votación, pero estoy seguro que el debate allá afuera, quienes nos están viendo a través de las redes sociales, a través de las páginas oficiales, saben que no estamos diciendo locuras, que lo que estamos diciendo son argumentos válidos desde la oposición que critica pero que es responsable. Una oposición que no puede estar en contra de todo y a favor de nada. Hemos estado a favor de varias cosas aquí que se han propuesto y hemos ido juntos, pero en esta no vamos a poder hacerlo. No vamos a ir, vamos a votar en contra y vuelvo a repetir, la austeridad sí, pero no al escudo que aquí se pretende utilizar para proteger a esos malos funcionarios o esas malas prácticas todavía que existen en el gobierno federal. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, senador. Damos el uso de la voz para hablar a favor del dictamen a la senadora Verónica Camino Farjat. Adelante, senadora. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Bueno, cada poder, cada legislatura tiene el derecho a decidir cómo va a normar el país. Durante muchos años, pues hemos visto ires y venires en las distintas legislaciones. Y en un momento determinado, quienes gobernaban en un momento decidieron que las atribuciones del Ejecutivo, que eran de transparencia, dijeron, bueno, vamos a crear un organismo constitucionalmente autónomo, vamos a dárselas y que ellos lo ejecuten.
muy respetable. Pero esta legislatura, con la mayoría que tenemos, tomamos la decisión de que es momento de regresarle esas atribuciones al Poder Ejecutivo y desaparecer el organismo constitucionalmente autónomo. Creo que también eso es muy respetable, en primera. Segunda, el tema de los nombramientos, ya que tanto extrañan al INAI vigente en la legislación de derecho positivo. ¿Cómo se nombran los comisionados? ¿Cómo se nombraban? Recordemos en la última legislatura, la presidenta de la Comisión de Gobernación no me dejará mentir, que estuvimos 1 año y medio con el golpeteo de si elegíamos a un comisionado o a otra comisionada. Y el tema era que simple y sencillamente, de este lado, del lado de Morena, pues no íbamos a dejar de ninguna manera que quisieran imponernos a un comisionado o comisionada. ¿Por qué? Porque la forma de elegir es por las 2/3 partes, es por mayoría calificada. Entonces, eso le servía a los otros partidos políticos para obligarte a decir, oye, vienen 2, uno tuyo, uno yo. Pues no, en aquel momento pues tampoco la teníamos. ¿Y qué se decidió? No nombrar a nadie. Ya ahí está el instituto que funcionó hasta que ya pues lo desaparecimos y está en tema de extinción. Entonces, también es una pérdida de control político sobre las decisiones de transparencia de partidos minoritarios o de diferentes fuerzas políticas. Bien. Tercero, hablamos de austeridad. Dicen, es que el INAI cuesta el 0.01% del presupuesto. Bueno, pues el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum va a operar lo mismo con el 0.0001%. Si nos vamos al presupuesto consolidado del 2024, hablamos de 168 millones de pesos, de los cuales si lo extrapolamos al tema de una tercera parte, del 35%, que aproximadamente es el costo que va a tener estas nuevas atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, pues hablamos de 56 a 60 millones de pesos. Y ahí hay un sobrante de 100 millones de pesos. Y dicen, no, pues ¿cuánto es 100 millones de pesos? Simple y sencillamente el programa de vivienda de mi estado, de Yucatán, durante 1 año, para garantizarle a la gente su derecho a una vivienda digna. Sencillo, ¿no? Así lo quieren ver, pues así lo exponemos. Por otra parte, la nueva legislación que le va a aplicar, que vamos a aprobar y que le va a aplicar al Poder Ejecutivo, si ya la leyeron, es extremadamente garante y además lo que se consideraba datos abiertos y se dejaba abierto, hoy lo menciona y lo dice tal cual la legislación. Por ejemplo, en el caso de hidrocarburos, te dice que tienes que mostrar hasta la lista de personas que se entrevistaron con funcionarios que tengan atribuciones para dar o asignar algún tipo de concesión o algún tipo de permiso. Ya está establecido aquí. Vámonos todavía más allá, hablamos de eficiencia y de eficacia, hablamos de una tercera parte. ¿Cuánto tiempo tardamos en solicitar información si no estaba en datos abiertos? No me van a dejar mentir quienes han pedido información, lo mínimo eran 6 meses. Lo mínimo. Ustedes pueden, también quienes nos siguen a través de las redes sociales, pueden irse al capítulo 7, desde el artículo 88 al artículo 101, y contabilizar los días, que ahí está, que te llevaría un proceso completo. La sumatoria son 64 días, redondeémoslo a 65 días. Y si en 65 días no te contesto, entonces judicializas, pero ya ganaste ahí 4 meses. Entonces, austeridad con eficiencia y además con una reglamentación, con una norma que te va a garantizar el funcionamiento de un instituto. Entonces, no es solo un tema de austeridad y de verdad qué pena que lo minimice la fracción del PAN, me da mucha pena, porque bueno, pues ya sé que estaban acostumbrados a gastar a manos llenas, pero pues ahora las cosas son diferentes y simple y sencillamente es una decisión, al igual que la tuvieron en otros partidos en otros momentos, hoy nosotros la tenemos y esa es la decisión que estamos tomando y por lo tanto también es respetable. Muchas gracias. Gracias, senadora Camino Farjad. Se han agotado la lista de oradores, por tanto, vamos a consultar a estas comisiones en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Muchas gracias.
Por la negativa o abstenciones. Presidenta, se encuentra suficientemente discutido el dictamen. Muchas gracias, senadora Simei. Para la próxima votación, sí, en lo posible, les pido a las y los senadores que están conectados que puedan encender sus cámaras. Les informamos que se cierra el periodo de recepción de reservas y o votos particulares presentados en estas comisiones, los cuales se turnarán al Pleno para su análisis y, en su caso, discusión, por lo que le pido a la senadora Simei dar cuenta de las reservas y votos particulares presentados. Presidenta, le informo que hay 3 votos presentados: del senador Ricardo Anaya Cortés por el Grupo Parlamentario del PAN, senadora Laura Esquivel Torres del PAN y senador Néstor Camarilla Medina del PRI. Los votos particulares registrados serán remitidos a la mesa directiva conforme al acuerdo de las juntas directivas. Si puedo pedir, porque lo había solicitado desde mi intervención, que registraran mi voto particular, si son tan amables. Claro, se registra senador Marco Cortés como voto particular y conforme al acuerdo de las juntas directivas aprobado para esta reunión, para los efectos reglamentarios correspondientes, estos votos se pasarán a la mesa directiva y hasta el momento no hay reservas, Presidenta. Nada más para que quede en el acta, senador Marco Cortés, no teníamos ningún registro de su voto particular, pero aún así lo anotamos para que usted tenga derecho en pleno de presentarlo. Se lo agradezco, Presidenta. Lo hice saber en mi exposición, pero qué bueno que ya estoy agregado. Gracias. Sí, gracias. En tiempo y forma, aquí no se registró, pero como lo dice la Presidenta, ya está anotado, senador. Damos continuación. Pasamos a la votación en lo general y en lo particular del dictamen. Para las senadoras y senadores que están conectados a distancia, reitero, no lo había leído, pero lo leo, les solicito enciendan su cámara y micrófono para recabar el sentido de su voto. Les solicito nuevamente a la senadora Simei proceda a recabar la votación nominal de ambas comisiones respecto del dictamen. Con gusto, senadora Lilia Margarita. Vamos a pasar la lista de la Comisión de Gobernación. Solicito que al escuchar su nombre manifiesten el sentido de su voto y enciendan su cámara. Senadora Lilia Margarita Valdés. A favor. Senador Néstor Camarillo Medina. En contra. Gracias. Senadora Olga Patricia Sosa Ruiz. A favor. Gracias. Senadora Verónica Noemí Camino Farjat. Camino Farjat Verónica, a favor. Gracias. Senadora Lauritzel Castillo Juárez. Lauritzel Castillo Juárez, a favor. Gracias. Senador Enrique Insunza Cázares. Enrique Insunza, a favor. Gracias. Senadora Almanaí González Hernández. Se encuentra conectada la senadora Almanaí González Hernández. Sí. Gracias. Sí, perdón, no tenía señal. El sentido de su voto. Gracias, senadora. Senadora Sandra Luz Falcón Venegas. Falcón Venegas, Sandra Luz, a favor. Gracias. Senadora Araceli Saucedo Reyes. Gracias. Araceli Saucedo, a favor. Gracias. Senador Ricardo Anaya Cortés. En contra. Gracias. Senador Marco Cortés Mendoza. Por supuesto, en contra, registro voto particular. Gracias, Saludos. senador. Senadora Laura Esquivel Torres. Laura Esquivel, en contra, con voto particular registrado. Gracias, Presidenta. Anotado, senadora Laura. Senadora Claudia Edith Anaya Mota. Senadora Karen Castrejón Trujillo. Karen Castrejón, a favor. Gracias, senadora Ana Karen Hernández Aceves. Ana Karen Hernández, a favor. Gracias. Le informo que se emitieron un total de 8 votos a favor. Perdón, 10 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones. Por lo tanto, se aprueba por la Comisión de Gobernación. Presidenta, ahora procederemos a recabar la votación de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, las de la voz, senadora Cimeyo Olvera Bautista, a favor, senador Emanuel Reyes Carmona. Reyes Carmona, Emanuel, a favor. Gracias, senador Luis Alfonso Silva Romo. Luis Alfonso Silva Romo, a favor. Gracias, senador Javier Corral Jurado.
Senadora Mariela Gutiérrez Escalante. Ha levantado la mano la senadora y registramos su voto a favor. A favor. Gracias, senadora Mariela. Senadora Cintia Ileana López Castro. A favor. Gracias, senadora Nora Rubalcaba Gámez. Nora Rubalcaba Gámez de Morena, a favor. Muchas gracias, senadora Olga Patricia Sosa Ruiz. Gracias, presidenta, a favor. Gracias, senadora. Senadora Lorena Ivette Valles. No, presidenta, Claudia Naya en contra. Registramos su voto en contra, senadora Claudia. Ya pasamos la lista, pero anexamos su voto en contra. Continuamos con la de Estudios Legislativos Primera, senadora Lorena Ivette Valles. Lorena Valles, a favor. Gracias, senador Ricardo Anaya Cortés. En contra. Gracias, senador Pablo Guillermo Angulo Briceño. En contra. Gracias, senador Rolando Rodrigo Zapata Bello. En contra. Gracias. Senadora Ana Karen Hernández. A favor. Gracias, senador Clemente Castañeda. Le informo, presidenta, que se emitieron un total de 9 votos, ¿es correcto? Sí. 9 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones. Por tanto, se aprueba por la Comisión de Estudios Legislativos Primera y en consecuencia se encuentra por ambas comisiones ya aprobado. Gracias, senadora Simei. De conformidad con el resultado de la votación, queda aprobado en lo general y en lo particular el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, y se reforma la fracción 15 del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se instruye a las secretarías técnicas remitir el dictamen y además documentación a la mesa directiva del Senado para su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Antes de terminar, les recuerdo a las y los senadores que votaron a distancia que, tal y como lo dispone la regla 15ª y 16ª del acuerdo por el que se establecen las reglas básicas para la realización de reuniones de comisiones en modalidad a distancia o semipresencial, deben enviar su cédula de asistencia y votación para incorporarlas físicamente con el dictamen. Agrego que agradecemos la senadora Simei Olvera y en lo personal su participación, su asistencia a quienes estuvieron aquí. Sabemos que somos de los poquitos senadores que estamos en estas instalaciones. Andan trabajando, yo lo sé, que andamos en territorio, yo ya me voy a territorio, ¿verdad? Pero y a quienes nos escucharon, a quienes nos vieron, al canal de Congreso, a los compañeros que nos acompañaron, muchísimas gracias, muy amables. Nos vemos a la próxima, no habiendo más asuntos que tratar. Damos por concluida esta reunión, siendo las 11:37 horas del 27 de febrero del 2025. Gracias y que tengan un excelente día. Gracias. De esta manera